Entonces, bueno, como les decía, hoy vamos a hacer como una introducción a los sistemas complejos. Será también como un poco un resumen de varias cosas que vamos a ver en el seminario a lo largo del semestre con más cuidado. Entonces, pues bueno, el contenido de esta sesión es hablar primero sobre el objeto de estudio de la complejidad. ¿Qué es la complejidad? Es una perspectiva bastante mía, como que el objeto de estudio de la complejidad es la emergencia. Ya hablaremos de eso. Eh, Alto, eso está invertido. Ah, no, sí, está bien, está bien. Los dos pilares del estudio matemático de la complejidad, la mecánica estadística y la ciencia de redes. Y al final vamos a ver como algunos sistemas complejos. Y luego de como mencionar algunos sistemas complejos, en la sesión pasada alguien dijo que sería muy buena idea como mostrar brevemente qué cosas hemos hecho nosotros de complejidad, como para que sepan como, bueno, qué cosas puede hacer uno así relativamente fácil o cercano. Entonces, bueno, primero hablemos de la complejidad. Eh, este libro, Foundation of Complex Systems, fue uno de los primeros libros que se escribió de complejidad y que buscaba hacer como una gran recopilación. Entonces, en este texto, en su prefacio, comentan lo siguiente, que apenas hace 15 años los sistemas complejos se volvió un campo importante de investigación interdisciplinaria, que ha modificado considerablemente el paisaje de la investigación científica. Entonces, dice eso en 2007, pues estamos en 2022, es hace más o menos 30 años que los sistemas complejos se volvió un campo importante de investigación interdisciplinaria. Entonces, como pueden ver, pues es de hecho bastante nuevo, 30 años no es mucho. Y menos aún para todo el trabajo que hay acá, y pues como lo vamos a ver, uno por todas partes solo ve que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, en este texto mencionan que hay dos huellas principales de la complejidad que mencionan es la emergencia y la impredictibilidad. Entonces, este problema de la emergencia nos va a obligar a usar ciertas herramientas como la ciencia de redes y la mecánica estadística, y la impredictibilidad nos va a obligar a usar pues también la mecánica estadística y en general los procesos estocásticos. Aunque acá en este seminario nos centraremos más en la emergencia y de procesos estocásticos veremos más bien nada. Entonces, bueno, eh, nosotros tenemos un drive donde tenemos como bastantes libros y información organizada. Al final, pues les muestro el drive y ahí está ese texto y otros textos. Entonces, bueno, el hecho es que esto empezó a explotar hace 30 años. Listo. Entonces, cuando hablamos de un sistema complejo, entonces, como, ¿qué características tiene un sistema complejo? Entonces, en este texto, que es muy, muy, muy bueno y tiene todo súper resumido, que se llama Introduction to the Modeling and Analysis of Complex Systems, Hiroki Sayama pone lo siguiente. Dice que un sistema complejo es una red hecha por un número de componentes que interactúan unos con otros, típicamente en una forma no lineal. Entonces, ahí está el punto, primer punto importante. Un sistema complejo es una red de entidades que interactúan entre ellas. Y que diga que interactúa de forma no lineal se refiere a que pueden interactuar de formas tan complicadas como uno quiera. Bueno, los sistemas complejos pueden emerger y evolucionar a través de autoorganización, de tal forma que no son ni completamente regulares ni completamente aleatorios, permitiendo el desarrollo permitiendo la emergencia de comportamiento macroscópico. Entonces, acá hay un punto también muy, muy, muy interesante y que va a ser muy constante a lo largo de nuestro estudio de sistemas complejos, tanto en redes como en mecánica estadística, como cuando vayamos al cerebro. Y es que los sistemas complejos se encuentran entre el orden y el desorden, entre la regularidad y la aleatoriedad. Y eso va a resultar muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, cuando uno habla de sistemas complejos, como qué tipo de nombres, de herramientas, de como temas uno puede tocar por ahí cerca. Sí, no sé cómo decirlo, pero es como para darles una contextualización de qué nombres uno se encuentra por ahí y de pues cómo se relacionan las cosas. Entonces, en este mismo texto de Hiroki Sayama está esta imagencita donde hablan sobre sistemas complejos. Entonces muestran como muchas herramientas que podemos usar para estudiar los sistemas complejos. La teoría de juegos, el estudio de comportamientos colectivos, las redes, la evolución y la adaptación, la formación de patrones, la teoría de sistemas, la dinámica no lineal. En fin, son una gran variedad de ramas y herramientas matemáticas que se usan para estudiar los sistemas complejos. Aunque a pesar de que parezcan todos como nombres muy distintos y como separados, realmente en un estudio de complejidad
uno por lo general tiene como todo al mismo tiempo. Entonces uno tiene redes en donde estudia formación de patrones, en donde tiene pues teoría de sistemas, en donde tiene comportamiento colectivo y como que pues sí, todo al mismo tiempo. Sí. Entonces, bueno, de esta diapositiva, pues lo último que les digo es como que bueno, un ejemplo de dos sistemas complejos. Entonces uno es una bandada de pájaros que pues de hecho cumple esta definición, es una red de pájaros que interactúan de forma pues que no es simple, y también este que es un modo. Entonces este modo es súper interesante porque es un modo que en su crecimiento puede resolver problemas de optimización y de hecho ha inspirado algoritmos de optimización, la forma en la que pues crece el modo. Entonces, bueno, dicho esto, como acerca muy básicamente y general sobre pues qué es la complejidad y qué nombres se escuchan por ahí, hablemos sobre pues qué estudia la complejidad. Entonces, como les decía, desde mi perspectiva, lo que estudia la complejidad es la emergencia. Y entonces acá les tengo una frase muy clásica para hablar de emergencia que yo modifiqué un poco. Y entonces la frase dice, el todo es distinto a la suma de las partes. A veces es más, a veces menos, y algunas otras algo totalmente distinto. Entonces, esto pues si logra capturar esta idea de la emergencia, esta idea de que a pesar de que los elementos sean iguales, el todo puede ser muy distinto. Y pues nosotros los físicos nos hemos enfrentado a la emergencia desde hace mucho tiempo por medio de la física de materiales. De hecho, pues así como comentario, muchas herramientas de complejidad han surgido en la física de materiales. Y bueno, ¿por qué hay complejidad en la física de materiales? Entonces podemos pensar, por ejemplo, en el carbono. Entonces tenemos, pues sí, muchos elementos, muchos átomos de carbono, y entonces el carbono, pues sí, todos estos átomos son iguales o son muy, muy, muy parecidos. El hecho es que son, pues sí, son iguales y estos elementos, estas unidades son iguales, todos son carbono, listo. Pero dependiendo cómo tú conectes ese carbono, puedes formar pues distintas estructuras que van a hacer que el todo tenga propiedades muy distintas. Entonces es como, pues sí, podemos tener esto de grafito, podemos tener grafeno, podemos tener carbón, podemos tener diamante, y pues depende de cómo es que se conectan unos carbonos con otros. Entonces, este es un muy buen ejemplo de emergencia porque tenemos elementos que son todos iguales y que sus interacciones entre ellos son todas iguales. Pero a pesar de que estos elementos sean iguales entre ellos, dependiendo cómo los conecte, el material como un todo, sus propiedades térmicas, sus propiedades de conductividad eléctrica, son distintas. Entonces es como, pues sí, literalmente emergencia. El todo, el material como un todo, tiene propiedades distintas. Y bueno, eso es como lo que les decía, que es el objeto de estudio de la complejidad. Y es algo que vamos a ver como en muchos, muchos sistemas, el hecho de cómo un conjunto de entidades empiezan a interactuar y hacen que emerja comportamientos globales que son, pues sí, muy diversos y bueno, en fin, encontramos esto en demasiadas partes, desde pues la sociedad, los materiales y bueno, en fin.